Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que nos permites congregarnos en tu nombre, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito con nuestras vidas, Señor. Tú has dicho, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre Santo. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, venimos dispuestos a recibir de tus misericordias, Padre Celestial. Y te suplicamos, Dios, que tú, Señor, seas manifestándote en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, cumpliendo el propósito que tú tienes con nuestras vidas, Padre Santo, y que hoy, Padre Celestial, sea un día de bendición para cada uno de nosotros, Señor, porque tú extiendes, Señor, tu mano poderosa sobre esta casa, Padre Celestial, para bendecirla, Señor, y sobre cada una de las personas que han venido, Señor, a adorarte en esta mañana, Padre Santo. Te entregamos, Dios, este tiempo y te pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas. Y vamos a estar leyendo a partir del capítulo 10, el versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Lucas 10, del 25 en adelante. Y dice así: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bien, aquí vemos un escenario bien interesante. Primero que todo, una pregunta que le hacen al Señor Jesucristo diciéndole: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, el Señor lo confronta con la palabra y le dices: ¿qué dice en la ley? ¿Qué lees? Y él dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. ¿Quién es el prójimo? El que está más cerca, ¿verdad? La persona con quien nos encontramos. Puede ser que sea un desconocido, pero es una persona que está cerca de nosotros. Y bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre el amor, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Y fue una charla que el Señor nos dio muy hermosa. Y uno de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en el amor es la bondad. Dice la Biblia en 2 de Corintios 13 que el amor es bondadoso, ¿verdad? Y si el amor es bondadoso, nosotros tenemos que practicar el amor. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que procurar que nuestra vida sea una vida que refleje la bondad de Dios hacia los demás. Y esto es una expresión de amor al prójimo. ¿Cuántos lo creen?
Pero lo curioso de esto es que expresando ese amor al prójimo es que vamos a alcanzar la vida eterna. A veces pensamos que nosotros alcanzamos la vida eterna porque hacemos una oración y aceptamos solamente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y con eso ya quedamos matriculados y ya nadie nos baja del bus, ¿verdad? Y pensamos que esa es la forma en que nosotros vamos a conseguir la vida eterna. Pero dice la palabra que la forma de conseguir la vida eterna es amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo, al próximo, al cercano, a la persona que nos encontremos, así como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Entonces este detalle es supremamente importante porque a veces nos llenamos de religiosidades y creemos en un evangelio supremamente barato, digámoslo, de esa manera, en donde no implica que nosotros tengamos que tener ninguna actitud de cambio en nuestras vidas. Y pensamos que solamente por asistir a la iglesia, por haber hecho una oración, entonces ya tenemos garantizada nuestra salvación. Pero aquí el Señor Jesucristo nos dice, la forma en que tenemos garantizada nuestra salvación es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Muy bien. Es impresionante la cantidad de dolor que hay en las personas. Es increíble cómo las personas están heridas, porque les ofenden, porque los abandonan, porque los defraudan, porque hablan mal de ellas, porque por infinidad de situaciones, porque no son tenidas en cuenta, porque son degradadas, porque no son reconocidas, porque nadie les presta atención, porque siempre es la ovejita mala del paseo, ¿no? Hay mucha herida en los corazones de las personas. Si nosotros vemos nuestra sociedad hoy y vemos que es una sociedad que está realmente herida, es impresionante, pero definitivamente toda nuestra juventud, por lo menos el 84% de nuestra juventud es una juventud que está herida. Y lo digo tomando unas estadísticas del Instituto de Bienestar Familiar que nos dice que el 84% de los niños que nacieron en los últimos 30 años en Colombia nacieron de madre soltera. Esto indudablemente es una aberración de la sociedad. Es la estadística más alta del mundo. Ni siquiera en África se dan estos casos. En África el 51% de los niños nacen de madres solteras. Pero en Colombia el 84%. Esto es una vergüenza. Y es una vergüenza para los hombres de Colombia. Porque los hombres son los que dejan abandonadas a sus mujeres. Y les dejan a que ellas miren a ver qué van a hacer. Es increíble, es una vergüenza tener que contarlo. Pero esto muestra realmente lo que somos como sociedad. Y esto significa que hay muchas heridas. Yo creo que el 86, el 84% de esas mujeres, el 100% de esas mujeres, de ese 84% son mujeres que están heridas, porque se sintieron usadas y abusadas. Y abandonadas además. Indudablemente el reflejo de la sociedad es una sociedad indudablemente rebelde. Y por eso vemos que nuestra juventud es una juventud que tiene graves problemas de identidad. Y por eso está pululando ahora la ideología de género y está pegando tan fuertemente porque los niños no tienen identidad de padre en su casa. Y entonces quieren ser como su mamá porque ella es su Dios, pues, ¿no? Es la que les da todo. No quieren ser como su papá porque es un sinvergüenza, borracho, irresponsable. Y esto es un problema grave de nuestra sociedad. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que entrar y tratar de darle amor a esas mujeres y tratar de restaurar su valía, su valor. Y es donde nosotros como iglesia tenemos una labor importante que cumplir y es llevar sanidad a la nación. Pero también como hombres tenemos que reconocer esta falla y tenemos que exhortar a los hombres que empecemos a vivir una vida como varones realmente, no como cobardes.
Porque la razón por la cual el hombre abandona a su mujer es porque le da miedo, le da temor enfrentar compromisos, asumir compromisos y asumir responsabilidades. Mientras que la mujer con una capacidad sobrenatural le enfrenta las situaciones y saca a sus familias adelante. Es increíble esa tenacidad tan tremenda que tiene la mujer y la mujer colombiana, víctima del abandono de los hombres. Y yo quiero pedirles hoy perdón a las mujeres por esto, porque realmente es una atrocidad lo que está sucediendo en nuestro país. Es una carencia absoluta de principios, de valores. Es un machismo ordinario el que está pululando en nuestra sociedad. Y es una falta impresionante de consideración hacia la mujer y hacia el mismo ser humano. Hacia sus propios hijos. ¿Cómo puede ser posible que el marido deje abandonados sus hijos? Simplemente confiando en la tenacidad de su mujer y en la capacidad de su mujer para sacarlos adelante. Y muchas veces ni siquiera les ayudan económicamente. Y van y se buscan otra, y le dejan otro hijo por otro lado, y después otra. Y siguen su vida campantes, sin asumir ninguna responsabilidad. Y eso es realmente una pequeña radiografía de nuestra sociedad, y es la razón por la cual hay tanto dolor en el corazón de los colombianos. Y no solamente de las madres, sino de los hijos que se sienten abandonados por sus padres. Y entonces terminan echándole la culpa al sistema. Terminan echándole la culpa al gobierno, cuando realmente la culpa es de cada uno. Claro, la iglesia tiene una responsabilidad enorme, porque la iglesia está llamada justamente a enseñarnos a vivir nuestras vidas de acuerdo con la dirección que Dios ha establecido para esto. Pero la iglesia no ha cumplido su labor. Lastimosamente la iglesia no ha cumplido su labor. Fisgoneamos nada más, como el levita. Pasó al otro lado del camino sin importarle lo que estaba sucediendo. Pero dice en la Biblia que cierto samaritano que iba de viaje, cuando lo vio, tuvo compasión de él. Tuvo compasión. Y eso es lo que nos falta a nosotros, compasión. Nos falta ser buenos, tratar de entender un poco el dolor ajeno. Necesitamos tratar de ponernos en los zapatos de esa persona que está sufriendo. Y tenemos que crecer en esa capacidad de poder percibir ese dolor ajeno. Tenemos que empezar a empatizar con los afligidos. Dice en la Biblia que cuando él vio la condición de aquel hombre, tuvo misericordia. Pero a veces nosotros miramos los problemas como si estuviéramos viendo el paisaje. Y es impresionante lo que está pasando en el país. Es increíble lo que se ve en las redes sociales, que no salen en los noticieros, lógicamente. Y lo vemos y no hacemos nada. No hacemos nada, porque no queremos involucrarnos. Tenemos que aprender a mirar y mirar con compasión. No mirar las cosas como si fueran parte del paisaje, sino entender que esa persona que está siendo víctima de eso es mi prójimo. Y que tenemos que amarlo también. Así como nos amamos a nosotros mismos y así como amamos a Dios. Pero nuestra actitud es saber qué pasó y no involucrarnos, ¿no es cierto? Mantenernos al margen. Tenemos que procurar cambiar la forma de mirar el mundo y de mirar nuestra sociedad y entender que nosotros somos parte de esta sociedad que está podrida, que está dañada. Es una sociedad que necesita del amor de Dios y del amor de cada uno de nosotros. Necesitamos dejar la indiferencia y empezar a dar una manito a alguien, ayudarlo en cualquier problema, en cualquier situación que tenga. Es necesario empatizar con los afligidos, como este hombre que, siendo samaritano, es que lo más curioso es que el hombre era samaritano. Y recuerden ustedes que los samaritanos y los judíos no se trataban, porque los samaritanos son un pueblo que de alguna manera se rebeló contra Judá y se mezcló
con los árabes y empezaron a practicar la idolatría y una cantidad y se olvidaron pues de la ley de Moisés. Y por lo tanto, los judíos no querían a los samaritanos, porque pensaban que los iban a contaminar también, y que si tenían algún tipo de relación con sus vecinos, los samaritanos, pues iban a contaminar a sus hijos y les iban a enseñar a practicar la idolatría, dioses ajenos, etc. Y por lo tanto no querían ningún trato con los samaritanos, que antes muchos de ellos eran judíos. Y por eso los despreciaban. Pero este samaritano se movió a misericordia y vio a este hombre herido y medio muerto. Y se bajó de su caballo, supuestamente iba en una cabalgadura o de su asno, y se arrodilló, se bajó de nivel, se humilló y se puso a mirar realmente cuál era el problema que el hombre tenía. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Que vemos un indigente tirado en la calle, durmiendo al frente de nuestra casa, y lo que hacemos es echarle agua por debajo para que se vaya, o lo sacamos a insultos. Esto lo hacemos. Estamos buscando solamente nuestro propio bien, nuestra propia comodidad, y nos olvidamos de la necesidad de los demás. Tenemos que pedirle a Dios que ponga un radar espiritual en nuestro corazón para que podamos entender las necesidades de la gente y que podamos interpretar un poco el dolor ajeno y que podamos ser instrumentos de ese amor que Dios quiere que nosotros extendamos hacia ellos y que Él nos ha dado a nosotros primeramente, porque dice en la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y esto es para que nosotros seamos instrumentos del amor de Dios. Hay personas que son muy sensibles y que entienden el dolor ajeno y que están dispuestas a ayudar siempre, y quizás les está sobrando este mensaje, pero yo pienso que la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a mirar el dolor ajeno como si fuera parte del paisaje, y tenemos que cambiar. Tenemos que pedirle a Dios que coloque un corazón sensible, que nos dé un corazón de carne, que quite esa dureza de nuestro corazón y que doblegue nuestro orgullo para que podamos arrodillarnos junto a ese afligido y podamos entender cuál es el problema que tiene y que podamos, con lo que tengamos, ayudarle. Este hombre no era un médico, ni era un paramédico. Él simplemente iba de camino en su cabalgadura, pero cuando vio al hombre tirado en el piso, herido, seguramente estaba desnudo porque dice que lo despojaron. ¿Y qué le habrían robado? No sería el celular, ¿verdad? Le deberían robar la ropa y lo que llevara. Y estaba medio muerto. Él dijo, hombre, yo voy a ser un instrumento de Dios para este hombre en este momento. Y se bajó de su caballo y se arrodilló y miró a ver cuál era el problema. Y se dio cuenta que estaba herido y entonces sacó de su vino que llevaba. Acuérdense que en aquel tiempo no era muy sano tomar agua, porque el agua siempre estaba contaminada, entonces tomaban vino. Y ellos cargaban vino siempre. Y él tomó el vino como un antiséptico y le puso vino en sus heridas. El vino tiene alcohol. Pero también dice que lo vendó. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacó las vendas? ¿Sería que tenía un kit de primeros auxilios, como nos exigen ahora? ¿Y cada camello tenía que llevar su kit de primeros auxilios? No. Él seguramente cogió su camisa y la rasgó y con eso hizo unas vendas y vendó a aquel hombre. Y no solamente eso, sino que lo montó en su cabalgadura y fue y lo llevó al mesón, al hotel, y le dijo al mesonero, cuídamelo. O sea, es mío, cuídamelo. Pero no lo hizo sino hasta después de haber pasado una noche con él cuidándolo. Dice que él lo cuidó esa noche y al día siguiente le dio 2 denarios y le dijo, cuídamelo. Y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Será que nosotros actuamos como este hombre? ¿Será que nosotros hemos tomado ese buen ejemplo del buen samaritano? ¿Será que necesitamos
entender quién es nuestro prójimo y que así podamos alcanzar la vida eterna? Todos los días tenemos oportunidad de crecer en bondad. Y por eso tenemos que sensibilizar nuestro corazón y entender la necesidad de los demás. Tenemos que buscar el bien de las otras personas. Tenemos que no ignorar su necesidad. Pero a veces vivimos, es impresionante cómo vivimos los colombianos y los bogotanos. Vivimos en un edificio donde están 100 familias más, o 50 familias más, o 10 familias más. El número no es tan importante como la actitud que tenemos. Y no sabemos quién es el vecino, quién vive al frente, quién vive al lado, quién vive detrás, quién vive abajo, quién vive arriba. No sabemos. Y no sabemos cuáles son sus necesidades. Y no entendemos que Dios nos puso allí para que seamos luz en medio de las tinieblas. No asumimos la responsabilidad que tenemos como embajadores de Cristo allí en ese edificio, en donde pudiéramos cada día o por lo menos cada semana darles un mensaje de aliento a las personas. ¿Qué nos costaría imprimir un texto bíblico y ponerlo debajo de la puerta, por lo menos de los apartamentos que quedan en nuestro piso? Mínimo. Si no queremos hacerlo en todo el edificio. Pero no nos tomamos el trabajo, porque parecemos cristianos tipo agente 007, ¿no? Encubiertos. Y dice la palabra de Dios que el que se avergüence de mí, dijo Jesús, delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos el dolor ajeno, vemos que los vecinos se agarran cada rato, que a veces suenan ollas, suenan trastos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Uy, qué fastidio con estos vecinos, ¿verdad? No, yo me voy a mudar a un sitio más tranquilo. Es la actitud, ¿no? En vez de decir, hola vecino, ¿cómo están? Es que oí ruidos, ¿está todo bien? No, sí, está todo bien, no se preocupe, Señor. Recuerde que Jesucristo lo ama y que Dios tiene un plan especial para su vida. Y si le damos un mensaje de aliento, si le damos una palabra de consuelo a esa mujer que está llorando, seguramente va a abrir su corazón y sus heridas van a poder sanadas. Van a poder sanar. Es necesario que cambiemos de actitud y entendamos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo implica que donde quiera que usted vaya, ustedes son los pies de Jesús, son las manos de Jesús, son los labios de Jesús. Y la palabra que usted hable, háblela basada en la Biblia, en las promesas que el Señor nos da. Y cuando usted lo hace, créame que su vida va a cambiar, porque usted va a entender que su vida tiene objeto, tiene razón de ser, que no está aquí por casualidad, que no es un vegetal que está viviendo, comiendo y disfrutando solamente, sino que tiene una razón su existencia. Y puede ser que no logre mucho, pero lo poco que logre va a ser importante para la persona a quien lo hizo. Recuerdo hace muchos años que veía un video en donde en el sur de Chile hubo una marea alta y quedaron en la playa una gran cantidad de estrellas de mar, pero millones. Increíble. Y claro, las estrellas de mar en la playa con el sol pues estaban muriendo. No pueden caminar por ellas mismas. Así que un hombre se levantó muy de mañana, al darse cuenta de eso, dejó su trabajo y empezó a coger las estrellas de mar y a lanzarlas de nuevo al océano. Pero eran tantas que la gente se burlaba y le decía, no hombre, olvídese, deje de hacer esa tontería, hombre. No va a alcanzar a salvar a todas, ya se van a morir. Y él dijo, bueno, por lo menos las que alcance a salvar van a ser salvas y va a ser bueno para ellas, ¿verdad? Y así mismo lo que usted puede hacer por alguien va a ser bueno para esa persona. Y créame que esa obra es una de esas coronas que va a poder presentar, es uno de esos galardones que le va a poder presentar al Señor cuando lo llame a su presencia. Dejemos la indiferencia.
Tratemos de ser sensibles a la necesidad ajena. Tratemos de buscar el bien de los demás. Pero hagámoslo intencionalmente. Haga una lista de sus vecinos, de sus conocidos. Identifique cuál es el problema que tiene cada uno. A ver si lo conoce. Yo estoy seguro que muchas veces lo conocemos, pero no hacemos absolutamente nada para ayudarlo. Y miremos a ver en qué forma le podemos ayudar. Las personas tienen problemas físicos, problemas de salud, tienen problemas emocionales también, tienen problemas espirituales porque no tienen clara la razón de ser de su existencia. No conocen al Señor, no conocen la palabra. Y entonces tratan de buscar a Dios por cualquier medio. Y buscan los consejeros espirituales como los vemos en los medios de comunicación, ¿no? Pague 300,000 pesos y le voy a retener su amor y cosas por el estilo, ¿no? Se lo recupero, tráigame una foto. Y utilizamos las herramientas de Satanás para tratar de buscar bendición para nuestra vida. Y créanme que ese es el camino más errado que hay. Es el más equivocado. Porque no podemos utilizar las herramientas de Satanás que vino a robar, matar y a destruir para que podamos tener vida y tener vida en abundancia, que es lo que el Señor Jesucristo nos da. Tenemos que buscar más bien al buen samaritano. Tenemos que buscar a Jesús y presentárselo a ellos. Y cuando ellos conocen a Jesús, que es el buen samaritano, que no tiene el problema de bajarse de su cabalgadura y arrodillarse, romperse la camisa y hacer unas vendas y curarnos con su sangre. Eso va a transformar la vida de esa persona. Totalmente. Porque muchas enfermedades tienen origen espiritual. Muchísimas. He visto algunos informes científicos que nos hablan de que el cáncer, por ejemplo, tiene un origen espiritual. Es por causa de las raíces de amargura, por causa del dolor, por causa de la falta de perdón, por causa del sufrimiento. Pero dice en la palabra de Dios también que Jesucristo llevó en sus llagas toda enfermedad y toda dolencia y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Qué tanto nos cuesta orar por una persona que está enferma? ¿Qué tanto nos cuesta enseñarle la promesa, la palabra a esa persona que está enferma para que ella pueda tener esperanza de que sí puede ser sanado? De que Jesucristo es un ser real. Que Dios no es el invento del hombre como algunas personas piensan. Dios creó al hombre, pero el hombre se rebeló contra Dios. Y la consecuencia de la rebelión es el pecado. Y el pecado trae con él la enfermedad y la muerte. Pero si Jesucristo pagó por nuestros pecados, si Él pagó por nuestras culpas, dice en la Biblia que también por sus heridas nosotros fuimos sanados. ¿Será muy difícil de enseñarle esto a la gente? Yo sé que a veces vivimos muy ocupados y vivimos con mucha prisa, pero es que esto es trascendental para la vida de una persona. Una persona que está enferma y que puede apropiarse de esta palabra, créanme que la sanidad va a llegar. El Señor dice, así como has creído te será hecho. Pero ¿qué está pensando la gente? La gente está pensando que tomando sangre de chulo es que se va a curar. Que tomando orines se va a curar. Cosas rarísimas. Que no tienen ni siquiera sustento científico. Pero ¿por causa de qué? De que nosotros que conocemos la verdad, la tenemos para nosotros mismos, para nuestro propio bien y para nadie más. Se acabó. No, el evangelio es un evangelio de salvación para todo el mundo. Y la salvación no solamente es la salvación de la condenación eterna. La salvación es librarnos de la ruina. La ruina es una maldición.
Y tenemos que renunciar a la ruina. Porque dice en la Biblia que Jesucristo llevó la ruina en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo fue coronado con una corona de espinas? Fruto de la maldición de la tierra, porque cuando Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre, dijo: espinos y cardos producirá, y comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero cuando Jesucristo llevó la maldición de la tierra en la corona de espinas, en la cruz del Calvario, la maldición de la tierra fue cortada. Y hoy vemos que esos pueblos que eran malditos por causa del pecado del hombre, ahora son súper prósperos porque tienen una gran cantidad de petróleo. Son súper prósperos. Claro, sigue existiendo la maldad del hombre y sigue viviendo el pecado y no hay justicia social y una cantidad de situaciones, pero Dios cortó ya la maldición de la tierra. Y la prueba es que los países árabes son ricos en petróleo. El río Tigris y el río Éufrates, que están descritos ahí en el libro del Génesis, en la vertiente de esos dos ríos era donde supuestamente existía el jardín del Edén. Y hoy es un desierto total. ¿Por qué? Porque vino la maldición de Dios sobre la tierra. Pero también es un sitio donde ahora hay una gran cantidad de gas y de petróleo. Porque Dios quitó la maldición de la tierra. Jesús es el buen samaritano. Y Él quiere sanarnos. Pero es importante que nosotros le creamos y que lo dejemos actuar. ¿Qué tal si el herido le dice: uy, no me eche vino, más bien déjemelo, yo me lo tomo? Tenemos que permitir que Jesús nos sane y tenemos que creer que Él lo quiere hacer. Él dice en su palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es una palabra importantísima que tenemos que tener en cuenta. Porque algunas personas piensan: no, es que Dios me mandó una enfermedad y yo tengo que aceptarla y voy a vivirla para la gloria de Dios. Eso es una mentira del diablo. Tenemos que entender que la enfermedad vino como consecuencia del pecado. Y por lo tanto, si entendemos que Jesús ya pagó por nuestros pecados y aceptamos que el sacrificio de Jesucristo hace 2000 años fue suficiente pago por todos los pecados que hemos cometido, pues indudablemente quedamos libres de pecado, porque Él ya pagó por esos pecados. Amén. Yo quiero saber quién ha cometido algún pecado hoy. Dice en la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Cualquier persona que haya pecado está destituida de la gloria de Dios. O sea que la gloria de Dios no es manifiesta en su vida. Pero cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, las condiciones cambian. Porque ahí, a pesar de que nosotros hemos pecado, Dios extendió su misericordia sobre nosotros. De tal manera que Él hizo cumplir también su palabra. Que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Es que no podemos burlarnos de Dios y quedar ilesos. La consecuencia de vivir en pecado es la muerte. Y la muerte viene a través de la enfermedad, a través de muchas cosas. Pero si Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, quiere decir que estamos libres de pecado. Y si estamos libres de pecado, entonces no hay razón para que la enfermedad esté en nuestro cuerpo. Amén. No hay razón para que la enfermedad esté en nuestra alma. No hay razón para que la enfermedad esté en nuestra mente, ni en nuestros ojos, ni en nuestro corazón. Y por eso es que debemos entender claramente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese buen samaritano no se bajó del caballo, se bajó del trono de Dios. Dice en la Biblia que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que descendió del cielo y se hizo hombre y se humilló y tomó forma de hombre. Y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, que era una muerte vergonzosa en ese tiempo. Los romanos crucificaban
a las personas como un amedrentamiento hacia los demás, diciendo, si no quiere que le pase lo mismo, cumpla las leyes de Roma, ¿verdad? Él se humilló hasta la muerte. ¿Y se humilló hasta la muerte para qué? Para que nosotros pudiéramos tener una vida plena en Cristo Jesús. Y tenemos que entender que esa obra que hizo Jesucristo no fue solamente para limpiarnos de los pecados y para salvarnos, sino para que nosotros seamos instrumentos de su amor, para que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, dice en la Biblia, para que nosotros enseñemos todo lo que hemos aprendido, que no nos quedemos con eso. Pero nosotros como cristianos somos felices recibiendo palabras, recibiendo promesas, orando y reclamando las promesas. He escuchado una cantidad de oraciones de cristianos que reclaman y reclaman promesas y Señor, dame y dame y dame y dame. Pero se olvidan de la condición que Dios pone para cumplir las promesas. El Señor siempre pone una premisa antes de la promesa. El Señor siempre dice, si haces esto, vas a tener esto otro, ¿verdad? Pero nosotros queremos hacer tomar esto otro sin hacer lo que el Señor nos pide que nosotros debemos hacer. Y por eso es hora de que cambiemos nuestra forma de pensar. Es hora de que cambiemos nuestra forma de actuar y que empecemos a hacer esos instrumentos de amor hacia los demás. Y para eso necesitamos sensibilizar nuestro corazón. Tenemos que mirar el dolor ajeno, tenemos que empatizar con el afligido, tenemos que bajarnos de nuestro orgullo y arrodillarnos y ponernos al nivel de la persona que está afligida para ver cómo podemos ayudarle. Y tenemos que tratar de ayudarle con lo que tenemos, con nuestro vino, con nuestro aceite, con nuestras vendas. ¿De dónde las sacamos? No sé, de lo que tengamos. Pero no solamente eso, sino que tenemos que ocuparnos de la restauración completa de esa persona. Como hizo el samaritano, lo puso en su cabalgadura, lo montó en su caballo, seguramente él se fue a pie, llevando el caballo, y lo llevó a un hotel y pagó, lo cuidó esa noche, lo estuvo acompañando. Y al día siguiente, como seguramente era un viajero, tenía cosas que hacer, le dijo al mesonero, tome 2 denarios, hermano, y cuídemelo. Cuídemelo, es como si fuera mío, ¿no? Y cuando yo regrese, pagaré lo que haga falta. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos a una persona que está sufriendo? Es de indiferencia. Ah, no, claro, usted lo buscó, mijita. Yo le dije, ¿se acuerda? Y esa es la actitud. Ellos sí suman las consecuencias, asuma las consecuencias, mijo. Eso le pasa por calabaza. Y ya. Y nos zafamos del problema. En vez de entender el dolor de la persona, en vez de bajarnos de nuestro orgullo y tratar de entender el problema y tratar de buscarle una solución. Pero es que no queremos involucrarnos. Pero Dios di cuenta, ¿y qué más le dijo? ¿Y cómo lo hizo? Y no sé qué. No di cuenta para que oremos, ¿no? Y ni siquiera oramos. Solamente queremos averiguar el chisme. Tenemos que cambiar nuestra actitud y empezar a mirar el mundo con unos ojos diferentes, entendiendo que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Que cuando la persona se encuentra con nosotros, quizás es la oportunidad de su vida para encontrar la salvación. Y cuando esa persona encuentra la salvación, va a encontrar que ya no va a ser condenado cuando muera. Cuando encuentra la salvación, va a entender que la ruina Dios no se la mandó como una forma de glorificarse Él. No, Dios no manda la ruina. La ruina viene como consecuencia de nuestro pecado. Pero cuando entendemos que Dios perdonó nuestros pecados, porque Él ya pagó por ellos, no solamente es un perdón, es que Él ya pagó. ¿Me entienden? No es como cuando usted está teniendo una deuda en el banco y el banco dice, bueno, le voy a castigar la cartera porque ya no pagó, pero quedó marcado toda la vida de que quedó debiéndole al banco tanta plata. Pero si llega el fiador y le dice, no, ¿sabe qué? No le castigue la cartera, tome, yo pago. ¿Usted cómo se siente? Agradecido, ¿verdad? Y va a poder ir al banco tranquilo. No, es que esa deuda ya está saldada.
Pero antes, no, que no me llamen del banco, ¿verdad? Tenemos que entender que cuando Jesucristo nos perdonó los pecados es porque Él ya pagó por esos pecados. Y si Él ya pagó, no hay ninguna cuenta por pagar. Ya está pago, eso es todo. Cuando Él dijo consumado es, Él estaba pagando por todos los pecados que se habían cometido, infringiendo la ley que Él había establecido. Y Él dijo, la paga del pecado es muerte. Y por eso Él dio su vida para para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Necesitamos crecer en bondad, necesitamos crecer en misericordia, necesitamos crecer en sensibilidad. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para corrupción, segará corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y acuérdense cómo empezamos esta prédica. El joven que le pregunta al Señor, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Y el Señor le dijo que tiene que amar a su prójimo. Y le hizo un ejemplo, que quizás si lo llevamos a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que seguramente nosotros no hemos amado a nuestro prójimo. Pero a partir de hoy las cosas van a ser diferentes. Vamos a empezar a amar a nuestro prójimo porque vamos a pedirle al Señor que derrame de su amor en nuestros corazones y que transforme nuestra actitud hacia los demás. Que no sea una actitud de indiferencia, que no sea una actitud de curioso pero sin involucrarme, de chismoso, a ver qué fue lo que pasó y bueno, hasta luego. Llamen a la policía, llamen a una ambulancia porque se va a morir ahí, ¿no? Tenemos que bajarnos de nuestro orgullo, permitir que nuestra agenda sea cambiada. ¿Ustedes creen que este hombre no iba a Jericó seguramente a hacer algún negocio? ¿Tendría algún compromiso, alguna razón por la cual viajaba? Pero él, por causa de su amor al prójimo, decidió cambiar completamente su agenda. Y nosotros también tenemos que permitir que nuestra agenda sea cambiada en un momento dado, cuando la gente tiene necesidad. Y cuando lo hacemos, créanme que estamos siendo esos instrumentos de Dios para esa persona en ese momento. Cada día es una oportunidad para crecer en amor. Cada día es una oportunidad para amar a los demás. Cada día es una oportunidad para sentirnos parte de Jesucristo, sentirnos sus embajadores, sentirnos sus instrumentos, sus delegados. Y cuando usted lo hace en el nombre de Jesús, créame que la gloria de Dios va a ser desatada sobre la vida de las personas. Y el Señor va a traer sanidad, va a traer medicina, va a traer consuelo, va a traer paz, va a traer provisión. Y va a hacer que esa persona que está recibiendo amor se convierta en un instrumento del amor de Dios también y empiece a dar amor a los demás. Y es lo que necesitamos hacer. No necesitamos expandir el virus de la vida por todo el universo. Eso es una falacia. Necesitamos expandir el amor, el virus del amor, si queremos llamarlo de esa manera, para que cada uno se contagie del amor y que cada uno sea reproductor del amor, que sea instrumentos del amor de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que seamos instrumentos de su amor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios. Te damos gracias, bendito Dios, porque hoy, Señor, nos estás llamando, Padre celestial, para que vayamos a ti, Señor. Dice tu palabra, venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo que es suave y ligera mi carga, y tendréis descanso para vuestras almas. Hoy, bendito Dios del cielo, queremos hacer una oración, Señor, en la cual te pedimos, Dios, que tú nos llenes de tu amor, Señor. Es una oración en la cual estamos aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Padre Santo, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y es una oración, Señor, en la cual nos comprometemos, Señor, a seguirte y a servirte y a ser instrumentos de tu amor.
Vamos a orar en estos términos. Señor Jesucristo, repita conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y que he sido indiferente al dolor ajeno. Hoy te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y te pido, Dios, que me limpies con tu sangre preciosa y hagas de mí ese instrumento de tu amor para la humanidad. Te ruego, Dios, que sensibilices mi corazón y mi alma y mis ojos para que podamos detectar el dolor ajeno, Señor, y que busquemos esas oportunidades de poder servir a los demás y poder ayudarles, Señor. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, porque hoy renuncio a mi vida de pecado y me comprometo a estudiar tu palabra, a obedecerla y a ser instrumento de tu amor, Dios. Pero te ruego también, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa sobre mi vida y que seas tú, Dios, trayendo sanidad a mi mente, a mis emociones, a mi corazón, que traiga sanidad a mi cuerpo, Padre Santo, porque hoy renuncio a toda enfermedad y a toda dolencia, Dios, y declaro que por las llagas de Jesucristo yo he sido sanado, Dios. Te doy gracias, Señor, porque hoy cortas también toda maldición que había sobre mí y la remites a la cruz del Calvario, y allá queda destruida por el poder de la sangre preciosa de Jesús. Hoy, Dios, me comprometo a ser instrumento de tu amor, y te pido, Dios, que tú me llenes de la presencia de tu Espíritu Santo y que me uses con poder y gloria para amar a los demás como el buen samaritano. Te ruego, Dios, que la gracia tuya me acompañe desde ahora y para siempre, y que tu gloria sea manifiesta a través de mi vida. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.